En este video usted aprenderá que operar es un mecanismo financiero con dos presiones, alcista y bajista. Aprenderá cómo distinguir los diferentes puntos bajos y altos de una gráfica, cómo encontrar soportes y resistencias, que un soporte puede convertirse en una resistencia y a su vez una resistencia puede convertirse en un soporte, cómo colocar órdenes protectoras de pérdidas, stop loss en base a soportes y resistencias, cómo colocar órdenes de salida take profit en base a soportes y resistencia para salir con ganancias de una operación y el concepto de risk reward. ¿Cómo leemos una gráfica? Primero tenemos que tener en cuenta que en las gráficas de análisis técnico, como la que vemos aquí en la pantalla, el tiempo está representado de izquierda a derecha y los precios, pips o puntos están representados en el eje Y de abajo hacia arriba, en las cuales veremos crecimiento de los precios si estos suben y decrecimiento de los precios si estos bajan. Las gráficas de análisis técnico están compuestas por nuestras candelas de análisis técnico, indicando las candelas verdes que el mercado está subiendo y las candelas rojas que el mercado está bajando. Recordemos que siempre debemos leer toda gráfica de análisis técnico de izquierda a derecha a medida que transcurre el tiempo. ¿Cómo encontrar puntos altos y puntos bajos en una gráfica? Los puntos altos son patrones donde hay dos velas a la izquierda y dos a la derecha más bajas que la vela central, tal como lo vemos en esta representación gráfica. Estas velas no tienen que descender secuencialmente ni tampoco importa si son del tipo alcistas o bajistas. Simplemente tienen que estar por debajo del punto central. En este ejemplo vemos que tenemos una candela con una fuerte mecha que nos deja en el punto superior y dos velas a la izquierda que son más bajas y dos velas a la derecha que son más bajas, determinándose en el punto central un punto alto. Ahora bien, para encontrar un punto bajo debemos encontrar la situación contraria, tal como lo vemos en esta representación gráfica. Los puntos bajos son patrones donde hay dos velas a la izquierda y dos a la derecha más altas que la vela central, tal como lo vemos aquí, donde tenemos un punto bajo realizado por una fuerte mecha y vemos que tenemos dos velas a la derecha más altas y dos velas a la izquierda más altas. Estas velas no tienen que ascender secuencialmente ni tampoco importa si son del tipo alcistas o bajistas, simplemente tienen que estar por encima del punto central. Encontrando puntos altos y bajos en una gráfica. En esta gráfica que vemos aquí de análisis técnico existen varios puntos altos y puntos bajos. Encontrémoslos. Aquí podemos ver representado dónde están los puntos altos, marcados por las flechas en las partes altas de la gráfica. Y ahora podemos ver los puntos bajos representados con las flechas rojas, donde nos determina que existen puntos bajos y que el mercado ha hecho un retorno. ¿Qué es una resistencia? Una resistencia es un punto alto o un nivel de precios donde los operadores bajistas comienzan a vender lo suficiente para interrumpir y revertir un movimiento alcista. Tal como lo vemos en la gráfica, tenemos claramente un punto de resistencia en nuestra línea roja, en donde cada vez que el mercado llega a ese punto, empieza a bajar. Esto se considera una resistencia, porque es un punto donde cada vez que el mercado llega, empieza a retroceder. ¿Qué es un soporte? Un soporte es un punto bajo o nivel de precio en donde los operadores alcistas compran lo suficiente como para interrumpir y revertir un movimiento bajista. Tal como lo vemos en nuestra gráfica, vemos que tenemos un mercado que comienza subiendo, después hace un retroceso y tenemos una línea de soporte en este punto, la línea roja, en el área de 70.86, donde cada vez que el mercado llega a ese nivel de precios, vuelve a retornar al alza. Y lo podemos indicar con nuestras flechas. ¿Cómo buscar soportes y resistencias? En primer lugar, para buscar una resistencia, hay que partir del lugar donde se encuentra actualmente el mercado y retrocediendo hacia la izquierda, buscar los puntos más altos previos. Esto siempre será como subir una escalera. En cambio, para encontrar un soporte, hay que partir del lugar donde se encuentra actualmente el mercado, retrocediendo hacia la izquierda y buscar los puntos más bajos previos. Esto siempre será como bajar una escalera, tal como lo podemos ver en nuestros ejemplos. Encontrando soportes en una gráfica de tendencia alcista. Veamos aquí un claro ejemplo de una tendencia alcista, en donde los precios generan movimientos alcistas haciendo picos cada vez más elevados y valles o puntos de retroceso cada vez más elevados. Para encontrar los soportes en esta gráfica, debemos partir del precio actual del mercado e ir para atrás buscando los puntos bajos que va dejando el mercado, encontrando el soporte 1, el soporte 2, el soporte 3 y el soporte 4. Siempre debemos buscar como mínimo 4 niveles de soporte y obviamente 4 niveles de resistencia en nuestras gráficas. Veamos ahora cómo encontrar las resistencias. Aquí tenemos un claro ejemplo de una tendencia bajista. Otra vez, partiendo
del precio actual del mercado, iremos hacia atrás en busca de nuestros puntos altos para encontrar las resistencias. Aquí podemos ver la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 y nuestra resistencia 4, dándonos un marco de donde los precios podrían rebotar si es que suben. Nunca olvide marcar los soportes y resistencias. Antes de operar, como dijimos, busque 4 niveles de soporte y 4 niveles de resistencia desde el valor actual del mercado. ¿Cómo se convierte una resistencia en un soporte y viceversa? Tenemos que tener en cuenta los conceptos de quiebres o rompimientos. Cuando una resistencia se quiebra al alza, actuará como soporte en el futuro. Tal como lo vemos en esta representación gráfica, el mercado empieza haciendo un alto sobre la resistencia, rebota hacia la baja, pero una vez que el mercado quiebra ese nivel de precios anterior que se consideraba como resistencia, ahora se considera un punto de rebote al alza, convirtiéndose en un soporte. Ahora, de la misma forma, cuando un soporte se quiebra a la baja, actuará como resistencia en el futuro. Como podemos ver en esta representación gráfica, vemos que tenemos una clara tendencia bajista, en donde el mercado va hacia la baja y tiene un punto de soporte bastante claro. Una vez que el mercado quiebra ese nivel de soporte, este se convierte en resistencia, dejando un punto donde los precios, en caso de que vayan a buscarla, podrían retroceder hacia la baja. ¿Cómo colocar stops y limits en base a soportes y resistencias en tendencias alcistas? Veamos aquí, tenemos un claro ejemplo de una tendencia alcista, de un mercado que está creciendo y luego retrocede fuerte y nos deja un claro nivel de soporte y un claro nivel de resistencia marcadas por nuestras líneas azules. Cuando estamos operando, estaremos buscando patrones siguiendo la tendencia. En este caso, en el precio actual del mercado, podemos ver que tenemos un patrón que nos indica que el mercado podría comenzar a subir. Tendríamos entonces que colocar nuestra orden de entrada al alza, comprando de este mercado, y colocando nuestra orden de pérdida debajo del soporte del mercado, siempre dejando una holgura de 10 o 15 pips. Ahora, para colocar nuestro taking profit o limit, lo que estaríamos buscando es nuestra primera resistencia y trataríamos de colocar nuestra orden de salida justo por debajo de esa resistencia, para que ésta nos saque antes de que el precio llegue a esta resistencia y vuelva a bajar. De esta forma podemos colocar nuestros stops y limits en base a los soportes y resistencias. Ahora bien, ¿cómo colocamos stop y limits en una tendencia bajista y en una operación de venta? Como dijimos, siempre vamos a estar buscando operar en favor de la tendencia. Aquí tenemos una clara resistencia marcada y un movimiento de un mercado prácticamente lateral, con una resistencia clara en nuestra línea azul en el área de 1425. Aquí se está formando un patrón que nos indica que los precios podrían comenzar a bajar. En este caso, comenzaríamos vendiendo el mercado y colocaríamos nuestra orden stop o parada de pérdida por encima de nuestra primera resistencia, que la tenemos aquí en 1425, y le daríamos una holgura de 10 o 15 pips. A su vez, deberíamos tener en cuenta dónde está nuestro primer punto de soporte para determinar cuál es el potencial de ganancias que puede tener esta operación y colocar nuestra salida o taking profit justo por encima de ese nivel. Así podemos beneficiarnos de los soportes y resistencias para determinar los puntos específicos donde debemos colocar nuestros stops y limits. Concepto de risk-reward. Tal como lo dijimos en la gráfica anterior, tenemos que tener en cuenta cuál es el potencial de ganancias que tiene nuestra operación. Además de ello, tenemos que saber cuál es el riesgo que tiene nuestra operación. Eso se determina con el stop y con el limit. Veamos esta gráfica. Vemos aquí que el mercado nos está dando un patrón y una señal de compra. En este caso, empezaríamos comprando el mercado en este punto. Ahora bien, en base a soportes y resistencias, debemos determinar dónde es el punto en donde colocar nuestro stop y dónde colocaremos nuestro límite. En este caso vemos que tenemos el bajo del mercado, donde tenemos la línea roja, y desde el punto en donde compramos o el nivel de precios de compra hasta el nivel donde tenemos colocado nuestro stop, se considera nuestro riesgo. Eso debemos compararlo con el potencial de ganancias que podríamos tener en esta operación, marcado por el punto en donde colocaremos nuestro taking profit, en este caso representado con un círculo verde. Entonces, vemos aquí que el riesgo es acotado o pequeño y nuestro potencial de ganancias en esta operación es bastante grande, dándonos un buen risk-reward ratio. El risk-reward ratio mide la relación entre el riesgo tomado en una operación y el potencial de ganancias que podemos llegar a tener. Siempre tenemos que tener en cuenta que nuestro risk-reward debe ser como mínimo 2:1. Esto significa que si invertimos $50 en una operación, como mínimo deberíamos estar buscando ganar $100 para respetar esta relación de 2:1. Belfort FX